Dios te bendiga, mi nombre es el hermano Pastor Michael Castro y bienvenidos a la Última Reforma, por aquí por earchurchministry.edu. Bienvenidos a la clase de Teología Bíblica y Sistemática. Y hoy continuamos con el tema de Dios, por ende el tema que tenemos hoy es uno que ha maravillado a teólogos, pastores y cristianos a través de la historia, y es el tema de la Trinidad. La realidad del caso es que aunque la Trinidad ha sido eterna, siempre ha existido antes del hombre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ha sido un tema el cual no se convirtió en ámbito de debate teológico hasta recientemente, ¿verdad? Cuando hablamos recientemente es apenas algunos siglos atrás. Y en esta hora pues vamos a estar discutiendo un poco más en cuanto a eso. Cuando nosotros vemos y estudiamos la doctrina de la Trinidad, podemos ver muchas personas pues actuando de una manera un poco hostil en contra de la presentación de esta doctrina. Vemos, por ejemplo, la iglesia Testigo de Jehová cómo pretende ridiculizar a los cristianos diciendo que nosotros creemos en un Dios de tres cabezas. Y lamentablemente esto es a causa de muchos de nosotros que no hemos sabido explicar la doctrina de la Trinidad. Uno de los argumentos que dicen los testigos de Jehová es, bueno, pues la Escritura no habla acerca de la Trinidad, es más, ni siquiera la Trinidad está en la Biblia. Es cierto que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pretendiendo describir la Trinidad de Dios. La palabra Trinidad se usa desde un ámbito teológico, no es que la Biblia diga la palabra Trinidad. Sin embargo, el acto, la relación de la Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es evidente desde el libro de Génesis. Vamos a explicar eso en esta obra. Vamos ahora a la presentación de la doctrina. Vamos a hablar un poco acerca de la doctrina y la dogma que nos lleva hacia la Trinidad. Las Sagradas Escrituras enseñan que Dios es uno y que fuera de Él no hay otro Dios. Entonces pudiera surgir la pregunta respecto a eso. ¿Cómo podría Dios tener comunión antes de que las criaturas finitas comenzaran a existir? Podemos ver cómo nosotros le servimos a un Dios que es personal. La diferencia entre nuestro Dios y el Dios falso Alá es que Alá es arbitrario. Alá no tiene relación personal con nadie. Alá está en su trono. A quien quiere salva, a quien quiere condena. Pero cuando vemos al Dios monoteísta, ¿verdad? El cual se encuentra en el cristianismo y en el judaísmo, es un Dios personal. Es un Dios que tiene relación directa con sus criaturas, que busca sostener, apoyar, consolar a su creación y tener una relación íntima con sus criaturas. Ahora bien, si Dios es solo uno, ¿verdad que sí? Si Dios es solo uno en una relación absoluta, ¿cómo Dios sabe tener relaciones interpersonales con sus criaturas? Podemos ver que mucho antes de la creación del hombre existían los ángeles. Sin embargo, Dios demuestra unas características sociales que una persona sola en el universo y en la eternidad no pudiera tener. Y eso habla acerca de la Trinidad. Dios es uno y eso es algo que lo tenemos evidente, pero está compuesto de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es una relación entre las tres personas de la Trinidad o las tres personas de la deidad perfecta. Los tres piensan lo mismo, los tres actúan hacia la misma dirección. Cuando se manifiesta uno, se manifiestan los tres. Y vamos a explicar un poco más de eso. Entonces, pastor, usted me está diciendo que nosotros creemos en tres dioses. No, hermanos, nosotros creemos en un Dios compuesto de tres personas diferentes. Personas que tienen una personalidad diferente. Tres personas que tienen una mente diferente, una boca diferente, una acción y una responsabilidad diferente. Sin embargo, están perfectamente unidos en armonía. Vamos a explicar eso un poco más. No es que hayan tres dioses, cada uno de ellos independientemente de su existencia propia por sí mismo. Los tres cooperan, solo los tres existen independientemente. Y lo estuve explicando la semana pasada un poco, pero vuelvo y repito. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un triángulo, ¿verdad? Que si en el medio está la palabra Dios. Dios Padre no es el Espíritu Santo ni es Jesucristo. Jesucristo no es el Padre ni es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo. Pero Dios Padre es Dios. El Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Aunque los tres no son las características de los demás, los tres son unidos por un argumento que se llama Dios.
So, la sombrilla que los une a los tres es Dios, pero el Espíritu Santo no es el Padre. El Hijo no es el Padre tampoco, ni es el Espíritu Santo. Los tres tienen características personales, atributos personales, pero los tres son Dios. Los tres cooperan con una mente y un propósito, de manera que en el sentido más exacto del vocablo son uno. Su perfección, su armonía, su manera de actuar, los tres en una manera perfectamente armoniosa lo convierten en uno. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. So, ahí podemos ver el plan de Dios con la humanidad completa, desde su creación, su redención después del pecado, hasta la santificación que nos llevará nuevamente a nuestro Dios el Padre. Podemos ver cómo el Padre crea, el Hijo nos restablece nuestra relación entre el ser humano y el Padre, y podemos ver cómo el Espíritu Santo nos santifica y nos prepara para volver a tener una relación eterna con Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. So, los tres están llevando a cabo responsabilidades y labores diferentes bajo un mismo fin, que es reconciliar a la humanidad completa y llevarla nuevamente a su armonía con Dios. Sin embargo, en cada una de estas operaciones los tres están presentes. El Padre es preeminentemente el Creador. El Hijo y el Espíritu Santo se presentan en la fundación de la cooperación en la obra creadora. El Hijo es preeminentemente Redentor y el Espíritu se restablece la función de enviar al Hijo para redimir. El Espíritu Santo es el santificador y el Padre y el Hijo cooperan en esa obra santificadora. So, podemos ver cómo en la creación del hombre, Dios Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Claramente el Padre no está hablando con los ángeles, el Padre está hablando con el Hijo y está hablando con el Espíritu Santo de Dios. Podemos ver cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan activamente en la vida del hombre. El Espíritu Santo lleva al creyente a la santificación. Pero podemos ver cómo Cristo y cómo el Padre forman parte del proceso de la santificación a través del Espíritu Santo. No es que los tres, cada uno esté hablando por su propia parte, ¿verdad que sí? La Trinidad es una comunión eterna, pero la obra de la redención del hombre provoca su manifestación histórica. So, nosotros conocemos, y el concepto de la Trinidad entra a nuestro panorama a través de la obra histórica entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo y la humanidad. Pero no quiere decir que la Trinidad exista desde que existe un reporte histórico bíblico. La Trinidad ha sido algo eterno. Antes de existir los ángeles, antes de existir todo, existía el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no creó al Hijo. El Padre no creó al Espíritu Santo. Los tres son uno, los tres son eternos y los tres siempre han existido en el panorama de la eternidad. Para todo esto difícil de comprender, ¿cómo podría ser la manera opuesta que tratamos de describir la vida interior de Dios Todopoderoso? La doctrina de la Trinidad es claramente una doctrina revelada. ¿Cómo nosotros vamos cuando nosotros estudiamos a Dios? Es uno de los temas más profundos y más intrigantes dentro del ámbito de la teología, y es un tema que requiere revelación de parte de Dios, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque estamos tratando de descubrir y de desmantelar lo que es el carácter de nuestro Creador, algo bastante difícil, ¿verdad que sí? Una doctrina revelada, esto es una doctrina revelada y no una concebida por la razón del hombre. Esto no tiene sentido si vamos a usar el razonamiento humano. Tiene que ser algo meramente revelado a través del Espíritu. Por eso es que dice las Escrituras que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Si usted nunca ha visto un cielo violeta, usted va a decir que el cielo violeta es imposible y que no existe. ¿Por qué? Porque no existe en nuestra esfera. Sin embargo, si nos vamos a otros planetas y otras galaxias, es algo común y corriente ver el cielo violeta. Usted me dice, pastor, es imposible que llueva de abajo para arriba o que llueva de lado, literalmente de lado. Sin embargo, usted se va a un planeta como Mercurio, en el cual
literalmente llueve de lado y no llueve agua solamente. O sea, no llueve agua, llueven rocas de lado y cristales de lado. O sea, cosas que no tienen sentido para nosotros tienen perfecto sentido en otras galaxias. Cuanto más el concepto de nuestro creador, el hecho de que en nuestra Tierra, en nuestro planeta Tierra, en nuestra vida no exista ese concepto o ese ideal, no quiere decir que no exista. ¿De qué otra manera podríamos aprender con respecto a la naturaleza interior de la divinidad, excepto por la revelación? De acuerdo con 1 Corintios 2:16. Es cierto que el vocablo Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento. Se trata de una expresión teológica inventada durante el siglo II para descubrir a la divinidad. Esto es, ¿verdad? El término de la Trinidad es un término inventado alrededor del siglo II para descubrir y establecer nuestras doctrinas fundamentales. El concepto es eterno, eso no es inventado. La palabra Trinidad, bueno, hay que ponerle un nombre porque en la Tierra no existe nada que tenga estos atributos trinos. Así que vamos a ponerle un nombre. Entonces, inventamos el concepto, la palabra Trinidad, pero el concepto de la Trinidad y el acto de la Trinidad han sido eternos. La palabra, obviamente, la inventamos como todas las palabras fueron inventadas, ¿verdad?, por el hombre, pero el concepto es eterno. Dios existe antes de que existiera la palabra Trinidad y Dios siempre ha sido un Dios trino, incluso antes de nosotros imaginarnos lo que significa ese concepto. Eso es algo que tenemos que tener claro. Ahora bien, cuando hablamos de la definición de la doctrina, podemos comprender con toda la facilidad, porque la doctrina de la Trinidad fue a veces malentendida y presentada erróneamente. Es uno de los problemas más grandes que ha tenido la iglesia, ha sido de entender y manifestar la doctrina de la Trinidad. Al poner énfasis con respecto a la deidad de Cristo o a la personalidad del Espíritu Santo, algunos escritores parecen estar en peligro de caer en el triteísmo, marque eso, o sea, la creencia en tres dioses. Nosotros no creemos en tres dioses, eso se llama el triteísmo. Nosotros creemos en tres personas que componen a un solo Dios, eso se llama Trinidad. El triteísmo significa que el Espíritu Santo es un Dios independiente, que el Padre es un Dios independiente y que el Hijo es un Dios independiente. Cuando estudiamos la mitología griega podemos ver cómo diferentes dioses independientes, al mismo sentido del triteísmo, tenían problemas entre sí mismos, discutían, incluso se lanzaban en guerras por las diferencias que tenían entre ellos mismos. O sea, esto es triteísmo, estos son tres dioses diferentes, tres dioses cada cual jalando para su lado y con su propia agenda. Pero este no es el caso de la Trinidad. El caso de la Trinidad habla de tres personas que componen a uno con una comunión perfecta. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo nunca han estado en contra de sí mismos. ¿Verdad? El que predica acerca de tres dioses diferentes está predicando triteísmo. Otros escritores, al recalcar la unidad, parecen correr peligro de olvidar la distinción entre las personas. Este último error es conocido por el nombre del sabelismo. Marque eso, el sabelismo, que fue iniciado por el obispo Sabelio, quien enseñaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente aspectos o manifestaciones de Dios. En otras palabras, el obispo Sabelio enseñaba que el Espíritu Santo es una manifestación de Dios, que el Hijo fue una encarnación del Padre. En otras palabras, Dios es uno, pero cuando decidió venir a la tierra se convirtió en Cristo. El cielo se quedó vacío, no hay nada más. Pero el Padre se decidió convertir en Cristo y después cuando resucitó en la persona del Espíritu Santo. Eso es lo que se llama el sabelianismo. Enseña que el Padre y el Espíritu Santo son tres manifestaciones de Dios, pero que hay un solo Dios que se manifiesta a través de tres tipos de carácter. En otras palabras, es como que Dios tuviera triple personalidad. ¿Me entiende lo que le digo? Si usted tiene duda en cuanto a ese tema, márquelo y tráigalo para la discusión en clase el lunes. No estoy diciendo en contra de ti, estoy diciendo que el sabelismo enseña que un solo Dios tiene tres personalidades, las cuales cuando el Padre se quiere convertir en el Hijo, se convierte en el Hijo y brega con el hombre. Y cuando el Padre tiene que estar en medio de la iglesia, se convierte en el Espíritu Santo. Esto es algo totalmente erróneo.
El Padre ama. O sea, cuando hablamos acerca de los caracteres de cada uno de los tres, el Padre ama y envía al Hijo. El Hijo parte y retorna al seno del Padre. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede ante el Padre. Si entonces el Padre y el Hijo... estas son las distinciones que tenemos dentro de nosotros. El error aparece muchas veces en la historia de la iglesia y corriente aún en la actualidad. Es evidente que esta doctrina carece de fundamento bíblico y la excluye mediante las distinciones claras establecidas en la Sagrada Escritura entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si entonces el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son Dios solo bajo diferentes aspectos o nombres, luego el Nuevo Testamento es una serie de confusiones. Por ejemplo, al leer la oración intercesora en Juan 17 con la idea de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona, esto hablaría de que Cristo fuera una persona incoherente. ¿Por qué? Porque está hablando de tres caracteres diferentes cuando en sí se está hablando al mismo. No, absolutamente no. Son tres personas en uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son Dios, separados los tres son Dios, pero no se separan en cuanto a su armonía literaria. Ahora bien, ¿cómo fue preservada ante todos estos ataques y errores? ¿Cómo fue preservada la doctrina de la Trinidad para que no cayeran en el sabialismo que niega la distinción entre las tres personas de la Trinidad y el triteísmo que sea la creencia de tres dioses distintos en la Trinidad? Esto se logró mediante las dogmas. ¿Qué quiere decir dogma? Interpretaciones que defienden la doctrina y la protegen del error. Volvemos y decimos, la dogma son interpretaciones que defienden la doctrina y la protegen del error. Y podemos ver qué lejos estamos de la interpretación original de las palabras. Hoy en día le llamamos dogma a las reglas de hombre y le llamamos doctrinas a las reglas bíblicas, cuando esto no es así. La doctrina son nuestros fundamentos, las dogmas son explicaciones de nuestros fundamentos y las reglas de la iglesia son las reglas de la iglesia. Pero tenemos que hacer distinción entre estos tipos de palabras. Ahora bien, la demostración de la doctrina. Puesto que la doctrina de la Trinidad consiste en la naturaleza interior de la Trinidad, no podía conocerse a medida de que fuera al menos que no sea a través de la revelación. Esta revelación se encuentra en las Sagradas Escrituras. Entender la doctrina de la Trinidad es un poco difícil, incluso entenderla a través de las Escrituras. Necesitamos la revelación, necesitamos la sabiduría de Dios y tener la mente y el corazón abierto al Espíritu Santo, ser sensible para entender las cosas del Espíritu. Utilizando diferentes textos bíblicos podemos encontrarnos en cómo podemos presentarlos. Si utilizamos el Antiguo Testamento como argumento para la Trinidad, muchas personas dicen, bueno, el Antiguo Testamento no habla claro en cuanto a la Trinidad, aunque vemos al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué sería? ¿Usted no se ha puesto a pensar que en el Antiguo Testamento Dios estaba bregando con una nación extremadamente politeísta? En una nación que cuanta estatua había la querían adorar. Lo último que Dios quería era presentársele por primera vez a un pueblo, porque literalmente el pueblo perdió contacto con Dios por 400 años. Y cuando se le reveló a Moisés y sacó al pueblo de Egipto, Dios tuvo que volver a ganar el corazón de su pueblo y revelarle quién él era. Ahora bien, Dios acababa de sacar al pueblo de una condición baja moralmente, hasta el punto que quemaban sus hijos a las estatuas de Moloc. El pueblo de Israel llegó a tener 1500 dioses a la misma vez. Imagínense si Dios le revelaba la doctrina de la Trinidad. Usted fácilmente encontrará en el templo de Salomón 3 imágenes diferentes que describen a Dios. Entonces podemos ver que el Hijo no se quiere glorificar al mismo, que el Padre no se quiere glorificar al mismo, ni el Espíritu Santo quiere ser el protagonista, sino que los tres son unos y su armonía les impide que uno le quite la gloria al otro o que uno quiera interponerse en la adoración a el otro. Dios nunca quiso que el hombre le viera como tres dioses diferentes. Dios nos muestra el principio de la Trinidad del Antiguo Testamento, pero bajo el fin de que nosotros veamos a los tres bajo uno solo.
llamado el Elohim. La palabra Elohim literalmente significa dioses. Y de la manera en la cual los hebreos la pronuncian, Elohim significa dioses. O cuando se refieren a Dios, aunque se refieren a una persona singular, le llaman Elohim, el cual significa dioses. Están utilizando un término plural para referirse a un Dios singular. Se hace mención en el misterio del ángel de Jehová, que lleva el nombre de Dios y que tiene poder para perdonar pecados o para retenerlos. En Éxodo capítulo 23, versículo 20. El Espíritu Santo, Génesis capítulo 1, versículo 2 y Isaías capítulo 11. La Trinidad está representada en la triple bendición de Números incluso. Números capítulo 6, versículo 2 al 26. Y en la triple doxología en Isaías capítulo 6, versículo 3. Podemos ver el contexto de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Cristo, el Padre como Jehová, ¿verdad? Que sí, Cristo a través del ángel de Jehová. Ningún otro ángel ha aceptado adoración, es capaz de perdonar pecados o retenerlos, de acuerdo con Éxodo 23, 20 al 21. Sin embargo, el ángel de Jehová es un ángel especial que nos presenta el Antiguo Testamento, capaz de perdonar pecados y aceptando adoración. ¿Quién es ese? Nada más y nada menos que Cristo. Y vemos la persona del Espíritu Santo en Génesis capítulo 1, 2, Isaías 11, Isaías 48, 61 y 63. El Espíritu Santo está vigente en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que Dios no se le podía revelar como un Dios tripartito, o sea, un Dios trino, a un pueblo extremadamente idólatra. ¿Por qué? Porque lo iban a adorar a Dios con 3 estatuas. Por eso el Señor decidió encubrir este contexto hasta el Nuevo Testamento, que ya el punto moral y teológico del pueblo había alcanzado una serie un poco más profunda. Ahora bien, en el Nuevo Testamento conocemos un poco más del Espíritu Santo. Incluso se le llama la era del Espíritu Santo. Los cristianos primitivos consideraban como la base o fundamento de su fe la verdadera de la unidad del Dios. Tanto a los judíos como a los gentiles podían testificar diciendo creemos en un Dios, aunque claramente para los judíos era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero siempre se referían a un solo Dios, entendiendo la unidad perfecta. Cuando conocían a Jesús, lo conocían como Dios. Lo conocían como Dios. Incluso el libro de Isaías dice porque un hijo os es dado, dice, será Padre vuestro, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Le llama literalmente a Dios a Cristo. Cristo, hablando de su deidad, Cristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Lo mismo se puede decir del Espíritu Santo. Los cristianos primitivos no ponían menos que creer que el Espíritu Santo que residía en ellos, que los guiaba, les enseñaba y los inspiraba para caminar en novedad de la vida. Era un ser a quien podían conocer, a quien podían tener verdadera comunión y no una simple influencia o sentimientos. Si el Espíritu Santo fuera una energía, como lo describen los testigos de Jehová, fuese imposible que nosotros pudiéramos tener una comunión, una conversación, que una energía demostrara atributos personales como, mira lo que dice, como guianza, como enseñanza, como inspiración, un ser el cual pueden conocer, en cual pueden tener verdadera comunión y no una simple influencia o sentimiento. Podemos ver cuando el Espíritu Santo mata a Ananías y Zafira. Literalmente mintieron al Espíritu Santo y quien los mató fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Puede una energía activa, como dicen los testigos de Jehová, tener la capacidad del juicio de enojarse o matar a alguien? No, hermano, absolutamente no. ¿Puede una energía consolarnos a un ámbito personal, como lo describimos al Espíritu Santo en el libro de los Hechos? Absolutamente no. Si fuera una energía no pudiera hacer eso, porque una energía es algo lanzado, es un efecto de la causa. El Espíritu Santo es una causa. ¿Por qué? Porque tiene atributos personales. Se airía, se alegra, se contrita. La Biblia dice que no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Tiene atributos personales. El Espíritu Santo no es una energía ni una fuerza activa de Dios. No, hermano, no. Es Dios. Tiene atributos personales. De manera entonces que confrontaban la iglesia primitiva con el verdadero saber que Dios es uno y que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo
es Dios. No los podemos separar porque su comunión es perfecta. Ahora bien, cuando hablamos acerca de la ilustración es un método efectivo para mostrar lo que es el Espíritu Santo. William Patrick, uno de los primeros misioneros a Irlanda, tratando de predicarle a los irlandeses paganos y explicarle el concepto de la Trinidad sin caer en la falsa doctrina de que creemos en tres diferentes dioses, tomó un trébol. Usted sabe por qué en el día de San Patricio, cuando dicen San Patricio se está refiriendo a Saint Patrick o William Patrick, el cual fue el que llevó el Evangelio a Irlanda. Lo que significa el trébol, le han dicho que es la buena suerte y todo ese tipo de cosas, pero William Patrick utilizó un trébol para demostrarle la Trinidad a los irlandeses. Por eso cuando yo veo un trébol, lo que yo no pienso en la buena suerte, yo pienso en la Trinidad. William Patrick tomó un trébol y le dijo, ven este trébol está compuesto de 3 hojas perfectamente unidas. Aunque son 3 hojas, el trébol es una sola hoja. De esta misma manera, Dios, utilizando enseñanza y utilizando ilustraciones y alegorías, podemos explicar el concepto de la Trinidad. Por ejemplo, si utilizamos, y hay 3 diferentes tipos de alegorías las cuales podemos utilizar. Por ejemplo, podemos utilizar el argumento de la naturaleza, la personalidad del hombre y las relaciones humanas. Cuando hablamos acerca de las relaciones humanas, nos proporcionan muchas alegorías. Algo bien sencillo, el agua es una, ¿verdad que sí? Sin embargo, se le conoce en 3 formas: estado líquido, estado sólido o estado evaporado, ¿verdad? Eso es cuando utilizamos la alegoría natural y hay diferentes tipos de ejemplos en el libro. Cuando hablamos acerca de la alegoría personal, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Eso habla acerca de la personalidad de la Trinidad. El tener conciencia de nosotros mismos nos señala la división de la personalidad. Primero que todo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Habla acerca de la personalidad. Segundo, el conocimiento de nosotros mismos. Nosotros somos testimonios vivos de la Trinidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres tripartitos. Quiere decir que estamos compuestos de 3 partes. Dios es trino porque son 3 personas que componen a Dios. Nosotros no somos trinos, somos tripartitos. Porque nosotros sí podemos ser divididos entre 3. Dios no puede ser dividido entre 3. Nosotros somos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros morimos, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Oh, pastor, pero que la Biblia dice de los espíritus, muchas veces la Biblia, a referirse al alma, le llama espíritu, el espíritu del hombre, pero no se está refiriendo al espíritu del hombre, se está refiriendo al alma del hombre. Depende el escritor que escribió el libro y también depende el conocimiento teológico en ese momento, pero hay suficientes pruebas en las escrituras que nos dice que el espíritu del hombre va al que lo dio. El espíritu del hombre es el soplo, lo que nos tiene pegado el cuerpo del alma. Cuando los justos o los pecadores mueren, el espíritu del hombre regresa a Dios, porque el espíritu del hombre solamente es la vida. El cuerpo va a la tumba y el alma es el que se va al cielo o el que se va al infierno. Nosotros en sí somos almas con cuerpos pegados por un espíritu entre los dos. Pero una vez nuestro espíritu abandona nuestro cuerpo y se regresa a Dios, el cuerpo va a la sepultura y el alma, si estamos bien con Dios, vamos al cielo. Si estamos mal, el alma se va al infierno. Ahora bien, en la resurrección vamos a resucitar en alma, cuerpo y espíritu bajo un cuerpo glorificado. No es una resurrección espiritual solamente, porque si no fuéramos fantasmas. Y también las relaciones humanas. Dios es amor. Dios ha amado desde la eternidad, pero el amor requiere un objeto para ser amado y el ser eterno. El hecho de que Dios nos ama, de que tiene una relación personal con nosotros, habla acerca del atributo de Dios, que es el amor, y de su personalidad trina. Dios te bendiga.